Hola mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es siempre un gozo poder estar junto a ustedes, aunque sea a la distancia. Es de bendición para nuestras vidas, y el poder hacerles llegar esta enseñanza, esta lección, también es de bendición para cada uno de nosotros. El poder entregar estas lecciones, estas clases, siempre es de bendición, ha sido bendición, de aprendizaje a nosotros como profesores, y también esperamos que también sea de bendición para cada uno de ustedes que estará escuchando y compartiendo con nosotros de esta lección. El Señor les bendiga en gran manera, y vamos a pasar ya a esta octava lección, que nos va a hablar acerca de la introducción. Es bien especial, bien interesante el pensar por qué, después de haber avanzado en distintos temas, eh, incluso hemos visto el desarrollo, las divisiones del sermón, las subdivisiones, y después de ver todo el desarrollo del sermón, recién vamos a ver la introducción, el por qué esto se resuelve, por qué esto lo hacemos así, tiene un sentido lógico, y es el que vamos a estar estudiando en la lección de hoy. Así que vamos a comenzar viendo qué es la introducción, por qué es necesaria la introducción, cuáles son las características de la introducción, y ya en una próxima entrega vamos a estar viendo también algunos ejemplos de tipos de introducción, y también vamos a estar viendo algo más, ejemplos más prácticos de estos tipos de introducción. Vamos a comenzar citando al profesor José Martínez, que dice que la introducción no es un simple elemento decorativo, sino decisivo, pues de ella depende que los oyentes se dispongan a seguir el mensaje con interés, o que opten por la excursión mental mientras dura la predicación. Entonces, vamos a ver cómo la introducción tiene suma importancia dentro del desarrollo del sermón. Es muy importante el inicio del sermón, tener una buena introducción. Muchas veces, y lo hablo a título personal, no le he dado tanta importancia a la introducción, no he dedicado tanto tiempo a la introducción, pero sin embargo, en la medida que uno se va aprendiendo, va siguiendo, ¿no es cierto?, como hemos visto, estas ideas que se nos dan a través de este curso de homilética, cuando uno va siguiendo estas recomendaciones, cuando uno va siguiendo cada uno de los temas que hemos ido desarrollando y lo va aplicando, lo va llevando a la práctica, se va dando cuenta cómo cada uno de las distintas temáticas que hemos visto tiene suma importancia, y son de beneficio y de bendición, no solamente para quienes va a estar predicando, sino que también para aquellos que nos van a estar escuchando, aquellos que van a estar oyendo el sermón. Ahora, como decíamos recién, como citábamos al profesor José Martínez, la introducción no es algo meramente decorativo, la introducción no es algo que le debemos dedicar menos tiempo o le debemos dar menos importancia, sino que es fundamental. Tenemos que pensar que cuando vamos a iniciar el sermón, pueden haber, no sé, 10, 20, 30, 50, 100 o más personas escuchándonos. Y en ese momento, esas 10, 50 o 100 personas tienen ideas distintas en sus cabezas, tienen pensamientos distintos en sus cabezas, están enfocados en cosas distintas en ese momento, y lo que busca justamente la introducción es cautivar, es llamar la atención de aquellos oyentes y unificar sus pensamientos y preparar sus pensamientos para lo que van a escuchar, que es el sermón. Y esa es la importancia de preparar de buena forma la introducción al sermón. Tenemos que pensar que no todos llegan dispuestos, no todos llegan con muchas veces con la misma intención
de prestar total atención al sermón que se dará en ese momento. Hay muchos hermanos que son de alabar, de cantar, pero muchas veces no tienen la misma disposición para escuchar el sermón. Y es por eso que una buena introducción puede llamar la atención, puede cautivar la mente del oyente, puede llamar la atención del oyente y hacerlo depositar su atención en las palabras que el predicador está diciendo. Entonces, ahí la importancia de una excelente, una buena introducción. Imagínense, estamos viviendo tiempos en los cuales todo sucede muy rápido, las personas llegan de sus trabajos o llegan de sus quehaceres, llegan de sus labores y muchas veces la mente está divagando o pensando en muchas cosas, puede estar pensando en muchas cosas. Imagínense haber dedicado tiempo, horas en preparar un sermón, pero por no tener una buena introducción no logra llamar la atención de los que están escuchando, no llega a llamar la atención de aquellos que están en la iglesia, de aquellos que están ahí sentados. Podemos haber dedicado, como les decía, un tiempo importante y un esfuerzo importante para preparar de buena forma el sermón, la predicación, pero sin embargo, por no dedicar un tiempo importante o por no dedicar un esfuerzo importante a lo que es la introducción, muchas veces no logramos llamar la atención de aquellos que están ahí presentes y los dejamos que sigan pensando en sus quehaceres, sigan pensando en sus labores, sigan pensando en sus problemas, en sus dificultades y no logramos llamar la atención, cautivar las mentes para que ellos puedan estar pendientes de lo que se estará predicando en ese momento. Entonces, la gran labor de la introducción es llamar la atención de los que están ahí presentes para que estén dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Lo primero que vamos a estar viendo es, entonces, ¿qué es la introducción? Ya en las semanas anteriores, en las lecciones anteriores, hemos visto que el sermón es como una casa que debe tener divisiones y la introducción, tomándonos de esta misma analogía, vendría a ser la puerta de entrada a la casa. Entonces, el lugar por el cual nosotros entramos a esa vivienda, a esa casa, es justamente la introducción. Y tiene que ser una entrada bastante bonita, bastante llamativa, para que den ganas de entrar. Si usted ve a veces, no sé, el frontis de una casa que está casi cayéndose, que está así media de mala forma hecha, uno podrá decir, ¿entro a esta casa o no entro? Como que no me da mucha confianza, pero cuando vemos que hay un frontis que está bien arregladito, cuando hay una entrada que está bien hecha, a uno le da confianza poder entrar sin, imagínense, si la entrada está que se cae, uno dirá, quizá entro y se me viene encima la casa. Entonces, pero sin embargo, si la entrada está bien hecha, uno puede decir, puedo entrar con confianza, sé que esto no se va a venir abajo. Entonces, de esa forma tiene que ser la introducción, como esta puerta de acceso, esta puerta de entrada a la vivienda, esa es la introducción. Citando ahora a Justo Anderson, quien dice que la introducción es un puente entre el tema y la primera división. La introducción llama la atención y prepara la mente del oyente para desarrollar el tema. Costa también dice que la introducción es parte del sermón, es la parte del sermón que establece un contacto con el auditorio. Es aquí donde el predicador comienza a interactuar con aquellos que están ahí en el auditorio, aquellos que están ahí escuchando al predicador. Entonces, esa primera conexión la logra a través de la
introducción. Para nuestro ya conocido James Crane, la introducción es la parte del sermón que intenta lograr que los oyentes tengan buena voluntad para con el predicador, que le entreguen su atención y que estén dispuestos a recibir las enseñanzas que él quiere compartir. Entonces, eso, como dice James Crane, es necesario que la introducción permita esta conexión entre el predicador y los oyentes, que llame su atención y que estén dispuestos a recibir el mensaje que viene de parte de Dios y que es el predicador quien va a entregarlo a la audiencia. Entonces, la introducción llama la atención, prepara y le da, tiene que predisponer a la audiencia a estar dispuesta a escuchar al predicador y el mensaje que se va a entregar. Brodus afirma que la introducción tiene el propósito de despertar interés en el tema y preparar al auditorio para entender el tema. Entonces, tiene que despertar algo la introducción, tiene que llamar la atención, decir, me parece que esto, lo que se va a hablar hoy día es algo interesante, algo que yo necesito saber, es algo que yo necesito escuchar, es algo que me entusiasma aprender. Ese es el objetivo de la introducción, uno de los objetivos. Para Grady Davis, señala que atender o interesarse son verbos transitivos, es decir, que mueven a la acción hacia alguien o algo. De este mismo modo, el propósito de la introducción es introducir el tema central de ese sermón en particular. O sea, lo que se va a tratar en ese sermón, la introducción debe justamente llevar, entregar a la audiencia, y como decía, tiene que lograr que la audiencia, el auditorio esté atento a lo que se va a entregar en ese momento. ¿Cuáles son los propósitos de la introducción? ¿Cuáles son los propósitos que debe tener la introducción? Son los siguientes. Lo primero, como ya hemos dicho, busca despertar el interés en la audiencia, el interés en el tema que se va a dar. Nosotros debemos saber por experiencia propia que nosotros estamos dispuestos a escuchar solamente aquellas cosas que nos llaman la atención. Cuando hay algo que no nos llama la atención, nuestra mente divaga. Cuando hay algo que no nos llama la atención, muchas veces no estamos dispuestos a escuchar, lo dejamos pasar, pero sin embargo, cuando hay algo que nos llama la atención, prestamos oído. A veces puede incluso haber un bullicio a nuestro alrededor, pero si hay algo que nos está llamando la atención, prestamos y nos esforzamos por escuchar eso que queremos oír. Disponemos, puede haber un bullicio a nuestro alrededor, pero sin embargo, si usted tiene que pensar, si hay algo que le ha llamado la atención que usted quiere escuchar, nos esforzamos, prestamos oído. Yo lo digo, por ejemplo, cuando estoy en mi hogar y están diciendo algo en la televisión que llama mi atención, mis hijos, que son chiquititos, pueden estar metiendo bulla, pero yo trato de escuchar, yo trato de prestar, porque es un tema que me está interesando, me esfuerzo para poder atender, para poder escuchar. Y justamente ese es el interés que debe despertar la introducción, el deseo de que aquellos que están ahí presentes quieran escuchar lo que se les va a decir, quieran atenderlo, quieran escucharlo. Debemos recordar, por ejemplo, cuando Pablo está en Atenas, en el Areópago, para llamar la atención de aquellos que estaban escuchando, llamar la atención de aquellos que estaban a su
alrededor, él comienza su exposición hablando acerca de el Dios no conocido. Entonces, ya, él empieza y comienza con esto su enseñanza, y llama la atención de esa forma de aquellos que lo estaban rodeando. Entonces nosotros tenemos que buscar el medio, la forma, y es algunos de los tips, de los temas que vamos a estar justamente tratando en esta lección, de cómo llamar la atención de aquellos que nos van a escuchar y lograr tener el interés de ellos para que presten oído a la enseñanza que se les va a entregar en esa hora. Debe preparar a la congregación para lo que sigue. Eso también es el propósito de la introducción. Hay que preparar emocional, intelectual, espiritualmente a aquellos que nos van a oír. Entonces, una buena introducción tiene que tener ese propósito de preparar de todas estas formas al oyente. Lo que se les va a entregar va a prepararlos emocionalmente, va a prepararlos intelectualmente, pero también va a preparar espiritualmente. Todo lo que se va a cada uno de los oyentes los tiene que preparar para estar de esa forma dispuestos a escuchar la enseñanza. Debe intentar remover todo prejuicio que haya contra el predicador y también contra el tema. Muchas veces puede ser que la audiencia, por distintos motivos, por diferentes motivos, pueda estar reacia a escuchar a la persona o reacia a escuchar al tema que se va a dar en ese momento. Pero una buena introducción debe sacar todos esos prejuicios. Todo eso tiene que quedar de lado cuando se entrega de buena forma la introducción. Recordemos que partimos de la premisa siempre que todo esto es un complemento a lo que el Espíritu Santo hace en cada predicación. Pero sin embargo, nosotros estamos que justamente ponernos a disposición de Dios a través de nuestra preparación espiritual y también de preparar de buena forma cada uno de los aspectos del sermón, y dentro de ellos también está una introducción que logre remover cualquier prejuicio que haya contra nosotros, pero también contra el tema que se va a entregar en ese momento. Debe remover también la ignorancia que existe en la audiencia acerca de un tema. Una buena introducción también entrega información suficiente, ¿ya? Entrega una información que le va a permitir también a la audiencia salir de dudas acerca de lo que se va a exponer de forma durante el desarrollo del sermón. Y así como una introducción también puede hablar acerca de cuál es el contexto histórico en el cual se dio la situación que se va a predicar en el sermón. Uno puede ir y hablar acerca de distintos temas que, por ejemplo, no todos conocen cuál es la idiosincrasia que existía en el pueblo de Israel en los tiempos, en lo que sucedía, no sé, en el Antiguo Testamento. Entonces uno tiene que ir y estudiar previamente. Cuando uno está preparando el sermón, estudia el contexto histórico también en el cual se desarrolla lo que está expuesto en la palabra de Dios, y de esa forma también uno puede entregar pequeñas enseñanzas dentro de la introducción, pequeñas enseñanzas que nos puedan ir y hacer entender muchas cosas que nosotros a veces desconocemos y que también nuestros hermanos pueden desconocer, y que son fundamentales para entender de buena forma el pasaje bíblico que se va a exponer. Debe introducir también a la audiencia al pasaje. Uno debe ir y contextualizar dónde se está desarrollando lo que vamos a exponer. Entonces, ya sea del Antiguo Testamento,
hay que sintetizar, eso es muy importante también, brevemente, el contexto de lo que está sucediendo en el pasaje que nosotros hemos tomado como base para nuestro sermón. Ahora, ¿cuáles son las características de una buena introducción? Lo primero que debemos saber es que la introducción debe comenzar con lo natural, lo familiar, lo conocido, y de ahí moverse suavemente a lo desconocido, a lo espiritual. Phillips Brooms dijo: un buen sermón encuentra a los oyentes donde están y los deja a los pies de la cruz. Entonces, la introducción justamente debe comenzar con cosas naturales, con cosas cotidianas. A eso se refiere, con cosas cotidianas. Nosotros tenemos que comenzar hablando de cosas cotidianas para ir moviendo lentamente a la audiencia hasta el plano espiritual. Así, y lo vamos a ver también en los ejemplos que vamos a tomar más adelante. Pero lo que busca justamente es eso, llevarlo a los que están ahí, en lo natural, en lo que está sucediendo ahora en su alrededor, y llevarlos hasta el plano espiritual, donde vamos a estar también desarrollando la palabra, desarrollando el sermón. La introducción, de esta misma forma, va a llevarnos hacia la proposición. Recordemos que la proposición era el puente, ¿se acuerda? Que unía la introducción con el desarrollo del sermón. Entonces, lo que justamente debe hacer la introducción es llevarnos hacia la proposición, hablarnos acerca de distintas cosas que nos van a ir llevando y va a ir desencadenándose a lo que es la proposición del sermón. Es por eso, me voy a adelantar un poco, es por eso mismo que debe ser hecha al final ya cuando está todo bosquejado, cuando ya está todo desarrollado. Nosotros ya conocemos cuál es la proposición y entonces podemos hacer una introducción correcta que nos lleve justamente a lo que es la proposición. Debe ser breve la introducción. Debemos considerar que no nos puede tomar más de 5 minutos y en el desarrollo del sermón debe ser a lo más el 15% del total del sermón. O sea, si tenemos un sermón que dure 50 minutos, entonces 5 minutos, quizá un poquitito más, debe ser la introducción. No puede ser más que eso. Costas justamente sugiere que no debe ser más de 5 minutos, y Perry nos dice que no debe ocupar más del 15% destinado al mensaje completo. Entonces, ahí podemos calcular cuánto es lo que debiera durar. No debe ser demasiado larga, por lo mismo que decimos en el punto siguiente, que debe ser sencilla. No debe ser demasiado larga. ¿Por qué? Porque justamente es solo un aperitivo, no es el plato fuerte, es la entrada, podríamos decir, si lo comparamos con una cena. Es solamente la entrada, es lo que nos va a dejar con el gusto, con el deseo de escuchar lo que es el plato fuerte, que es el sermón. Entonces, a veces podemos tener introducciones que son demasiado extensas, y nos vamos a encontrar con que después el sermón tiene que ser demasiado reducido en comparación a lo que fue la introducción. Entonces, no debe ser así. La introducción es solamente lo que, como decía en un principio, debe cautivar al oyente, y debe ser
sencilla. No puede ser demasiado espectacular, o demasiado deslumbrante, que después va a dejar con la expectativa tan alta que después, cuando empezamos a desarrollar el sermón, nos vamos a ver que tenemos poco tiempo para poder hacerle el peso a lo que en un principio hablamos en la introducción. Recordar siempre que lo más importante es el desarrollo del sermón. Por tanto, ese es el plato fuerte. Es el plato fuerte. La introducción lo que nos hace es prepararnos para escuchar el mensaje. Así que debe ser sencilla en ese sentido. José Martínez señala que nunca debe ser el plato fuerte, como lo decía, que sacie e impida lo provechoso que ha de seguir el plato fuerte, que es el sermón. Imagínese que usted se come una entrada que sea tan pesada que después no queden ganas de seguir comiendo, ¿no? La entrada tiene que ser algo para comenzar, pero que no nos quite el apetito para después seguir comiendo. De esa misma forma tiene que ser la introducción. Por supuesto que debe ser interesante. Eso también es muy importante. Tiene que ser algo que cautive, es algo que llame la atención de los oyentes, que capte el interés de los oyentes, y por eso tiene que ser interesante. Por lo cual, todo lo que sea humorístico o demasiado serio, que no tenga relación con el mensaje, que no tenga relación con lo que se quiere hablar, debe ser desechado. A veces se pueden tocar temas que sean un poco jocosos, enseñanzas que sean un poco jocosas, anécdotas que tengan relación con lo que después se va a enseñar. Sí puede ser, pero decir algo medio humorístico porque sí nomás, por llamar la atención, por querer que nos escuchen, pero que después eso no tenga nada que ver con el sermón, todo eso se debe evitar. Debe ser la introducción amistosa, Esto, recordemos que lo que busca es justamente lograr una conexión con el auditorio, llamar la atención del oyente, y nadie va a querer escuchar algo que sea entregado desde un comienzo de forma agresiva. Imagínense una introducción que podríamos decir verbalmente, que empecemos a agarrar a palos a la audiencia, que empecemos a darle fuerte, duro a la audiencia en la introducción. Eso va a provocar un rechazo. Tenemos que pensar que a veces, cuando empezamos a decir palabras que son muy fuertes, lo que se hace es que las personas se pongan a la defensiva en querer escuchar lo que se les va a decir. Entonces también debemos ser sabios en la forma en que comenzamos una introducción. Tiene que ser amistosa, tiene que ser de buena forma, para que aquellos que nos están escuchando quieran recibir la enseñanza que se les va a entregar. La introducción también debe ser adecuada. Eso quiere decir que debe ser útil para el sermón que se va a predicar en ese momento. Davis dice que si la introducción pudiera posiblemente ser usada para algún otro sermón aparte de este, ella no es una buena introducción para este sermón. O sea, si esta misma introducción yo la puedo usar para otro tema, otro mensaje, o para muchos otros mensajes, eso quiere decir que la introducción que se está preparando no es la adecuada. ¿Por qué? Porque la introducción es adecuada solamente para ese sermón, para esa enseñanza que se le va a entregar. Si es muy ambigua, entonces no es una buena introducción, según lo que nos enseña Davis. La introducción debe ser clara y entendible. Debemos, por tanto, evitar tecnicismo o pensamientos, ideas que sean muy complejas,
que lo que va a lograr es que las personas van a quedar así como les va a quedar haciendo ruido, a usar palabras complejas, como ponernos a decir terminologías que son muy técnicas y que no todos los van a entender. Se debe evitar hacer esto porque justamente lo que va a provocar que las personas pierdan el interés, pierdan la atención en la enseñanza que se va a dar. La introducción debe ser sincera. Esto quiere decir evitar adulaciones, evitar excusas o todo lo que nos lleve a falta de sinceridad. Cuando alguien no está siendo totalmente sincero, cuando alguien no está hablando de forma verdadera, eso se siente. Uno cuando está escuchando algo que sabe que muchas veces no es así, eso causa ruido, eso causa algo raro en el que está escuchando y deja de dar la atención a lo que se le está entregando. Uno dice, no, esto no me parece, no está siendo sincero el predicador en este momento al decir lo que está diciendo, y eso provoca totalmente rechazo. Si uno empieza a escuchar algo que no es verdad, algo que no es cierto, y más al predicar, a la que la persona va a comenzar a predicar la palabra de Dios, eso inmediatamente provoca un rechazo a la enseñanza que se va a dar. La introducción también debe ser modesta. Esto quiere decir que no podemos prometer algo en la introducción que no va a ser así. Por ejemplo, se nos da acá como ejemplo el decir, usted en esta noche va a escuchar la mejor predicación de su vida. Es algo que no es cierto, que no es real, no tenemos esa certeza, y por tanto, cuando creamos expectativas muy altas, puede, puede chocar, ser chocante, y puede quitar la atención a lo que realmente es importante, que es el mensaje, la enseñanza de la palabra de Dios. La introducción debe ser llena de texto, llena de palabra, en el sentido también de que sea entregada con gracia. Lo que se va a entregar, lo que se va a decir, tiene que estar fundamentado principalmente en la palabra de Dios y tiene que ser entregado con la gracia necesaria para que no ofenda, a aquellos que nos van a estar escuchando. Como decía, en un principio, o como decía anteriormente, debe ser amigable y no provocar un rechazo en aquellos que nos están escuchando. Debe ser también apropiada en la entrega. Tiene que ser de una forma que no sea de forma gritada, podríamos decir, ni demasiado emocional, porque el clímax de la enseñanza no está en la introducción, sino que estará después en el desarrollo o ya en la conclusión del sermón, pero no nunca en la introducción. Yo no puedo salir con todo en la introducción, ponerme a gritar en la introducción, llegar a tratar de ser demasiado emocional en la introducción, porque sencillamente lo que busca, como decía, es preparar a la audiencia para lo que va a escuchar de forma posterior. Entonces, vemos la importancia de la introducción y debemos, por tanto, dedicarle el debido tiempo y la debida preparación para que ésta salga de una buena forma. Esta es la primera parte de lo que es la introducción, y después vamos a ver más en la práctica distintos tipos, distintas formas
distintos ejemplos para las introducciones. Así que, hermanos, que nuestro amado Dios bendiga y seguir adelante, dedicando el tiempo para ir aprendiendo más de todo esto que es el trabajo homilético, todo este trabajo que se hace para poder exponer de la mejor forma lo más rico que existe, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, a seguir adelante con ánimo y que nuestro amado Dios les bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.